han pedido que les hable sobre algunas actualidades en migraña. Yo quiero ayudarles a reorganizar un poquito lo que conocen de migraña y vamos a exprimir un poco más. ¿Y por qué migraña? Migraña en pediatría. La migraña es la causa más frecuente que tenemos de cefalea primaria en el caso de los pequeños. Si yo les pidiera que levantaran la mano quienes del auditorio padecen este trastorno, la realidad es que una buena parte la levantarían. Los niños hacen migraña, ¿desde cuándo? Desde toda la vida, ¿no? Vamos a ver que hay algunos equivalentes, algunas variantes, pero bueno, si probablemente ustedes me dijeran, es que el niño tiene migraña, y nada más me acuerdo de dos tipos de migraña, migraña clásica o migraña común. En este momento han cambiado la nomenclatura, los conocemos de otras formas, pues tan solo con eso ya habrían cubierto el 75% de los casos de migraña, pero les voy a hablar un poquito más del otro 25% más o menos, que tendríamos que conocer desde el punto de vista pediátrico también. ¿Y por qué, total? ¿Qué relevancia puede tener? Pues porque el tratamiento puede ser diferente. La realidad es que en algunos casos tendríamos alguna contraindicación para dar ciertos manejos y al revés, responden excelentemente bien a ciertos medicamentos. Entonces, es el interés de esta plática esencialmente. Estos son los objetivos que vamos a cubrir. La primera parte está diseñada para recordar algunos elementos que me pueden ayudar a detectar cuando un paciente que tiene cefalea, que viene a mi oficina o a mi servicio médico, y que a lo mejor ya conozco como paciente portador de migraña, cuando este paciente con migraña a lo mejor no es tal, o a lo mejor sí sigue siendo portador de migraña nada más, pero se están complicando las cosas, está empezando a desarrollar otros problemas que antes no existían. Así que vamos a repasar rápido más o menos estos elementos. La segunda parte es qué vamos a hacer desde el punto de vista pediátrico, y no necesariamente neurológico pediátrico. ¿Qué puede hacer el pediatra para ayudar a los niños en estos casos? Pues vamos a ver. El primer punto, vamos a ver cuánto podemos definir entonces que un paciente se nos ha complicado. Desde el punto de vista clínico, nosotros tenemos, a ver si no le quito la retina a alguien, nosotros cuando recibimos un paciente que tiene dolor de cabeza crónico, incapacitante, prolongado, más allá de 4 horas, que se presenta de manera recurrente, yo tendría que partir inicialmente de dos grandes grupos de portadores de cefalea. El paciente que tiene una cefalea primaria y una secundaria. En el primer caso es el paciente que sé que sí tiene elementos fisiopatológicos, pero son más funcionales, son más metabólicos, son más electropatológicos. En el segundo caso de un paciente con cefalea secundaria, son esos pacientes en los cuales la cefalea es nada más un síntoma adicional. Son los pacientes que pueden tener una infección de vías respiratorias altas y una faringitis y una otitis y una sinusitis y lo que ustedes le quieran nombrar adicional a la infección respiratoria alta, pero son los pacientes que también pueden haber tenido el antecedente de un traumatismo que consideraban tal vez no muy relevante, pero que les ha dejado un hematoma epidural de rápido crecimiento o un subdural que probablemente tenga una evolución algo más larvada. O tal vez es el paciente que sí tenía historia de cefalea más o menos recurrente, pero ¿qué creen? En realidad las características de ese dolor de cabeza vascular corresponden a una malformación. Un día se reventó, un día les dijo, es que este es el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. En cuestión de 4 minutos se me instaló y en serio que me duele, pero bárbaro. Y es una hemorragia subaracnoidea. Y todos esos son algunos de los ejemplos que podrían corresponder a una cefalea de tipo secundario. En la evolución del tiempo le llamamos cefaleas episódicas o algo más agudas a estas crisis de dolor de cabeza que se presentan con una frecuencia menor de 15 eventos en ese mes, en los últimos 3 meses. Evidentemente cefalea crónica sería más de 15 días durante ese mes y durante 3 meses y con características de ese fenotipo migrañoso que mencioné inicialmente. Eso es lo que en este momento se considera en la clasificación internacional de las cefaleas. La última revisión que se hizo fue en el 2013. Yo sé que tiene 4 años, pero es la más reciente que podemos tener en este momento. Entonces, tratemos de establecer cefalea primaria o cefalea secundaria. Y en relación al tiempo, un paciente con cefalea primaria, migraña, o cefalea tensional, o cefaleas trigémino-autonómicas, etcétera, que a lo mejor son conocidos por esto y su recurrencia,
Bueno, un buen día se presenta en nuestro servicio con un carácter progresivo, esto es, el paciente tiene mayor frecuencia de presentación de los eventos, mayor intensidad de lo habitual, y a lo mejor si antes respondía al manejo migrañoso, si es que tenía migraña, pues ha dejado de hacerlo. Como quiera que sea, esta es una atipia, aún tal vez en un paciente portador de una cefalea primaria, crónica, el hecho de ser una cefalea con un carácter progresivo, esto nos sugiere, ¿sabes qué? Lo más razonable es que en este momento vayas a un servicio médico de urgencias y empezamos a estudiarte. Te vamos a tratar, lo vamos a controlar, pero en ese momento, si antes no se había hecho, vamos a completar tu estudio. En el segundo caso, una cefalea secundaria, habíamos dicho infecciones, traumatismos, hemorragia subaracnoidea y otras cosas más. Bueno, el paciente tiene signos clínicos en nuestra exploración y a lo mejor ya desde el interrogatorio lo había mencionado. Tiene datos de focalización neurológica, como quiera que sea. La exploración que le hacemos a este paciente no es normal. Esto podría ser una catástrofe intracraneal. Entonces, estos son algunos motivos muy claros para poder ingresar a un servicio, definir que un paciente no se regresa a su casa, sino se ingresa en este momento. Evidentemente, si son pacientes que no han respondido a los antimigrañosos, tienen 3, 4 días, una semana, 2 semanas, se sienten miserables, no han comido, no han bebido, no han dormido, no nada. ¿Y por qué los dejaríamos ir en este momento, no? Sería poco razonable. Pacientes que probablemente por tener este tiempo de evolución están deshidratados, en fin, y no van a mejorar espontáneamente por una pastilla mágica, pues métanos a un servicio de urgencias también, ¿sí? Datos de alarma, desde el punto de vista exploratorio, yo creo que no hay mucho pierde si mencionamos datos de déficit neurológico, como que las personas que tienen migraña, algún patrón particular de migraña dentro del grupo de la migraña con aura, una de las más frecuentes, recuerdan que, bueno, cuando se sienten mal, llegan a afectarse transitoriamente la conciencia, pero definitivamente no llegan ni al estupor ni al coma. Cuando más, confusión, a lo mejor transitoriamente sopor y párenle de contar. Pero ¿a qué le llamaríamos alteración prolongada de la conciencia? Horas, más de una hora y de ahí en adelante. La realidad es que otra vez tiene cefalea intensa, alteración de la conciencia y no tiene hipertensión intracraneal, pues me gustaría saberlo, ¿no? Evidentemente alteraciones en la exploración general del cráneo, en la cual siempre y en todas las edades pediátricas, les insisto, toman el perímetro cefálico. Es evidente que si yo tengo una falta de armonía entre el peso y la talla y una cabeza en percentilas bastante más grandes, pues hay un gran problema ahí dentro de ese cráneo, ¿no? Soplos intracraneales, se ausculta el cráneo, pero por supuesto que sí. En presencia de hipertensión intracraneal somos capaces de encontrar soplos intracraneales, además de que cuando hay malformaciones y particularmente algunos aneurismas cerebrales de gran tamaño y con fenómenos de turbulencia en su interior. Auscultamos el cráneo sobre la fontanela anterior, en la cavidad orbitaria, en la cara lateral del cuello, en la bifurcación de las carótidas. Es decir, estoy tratando de armarle un caso neurológico a este paciente que tiene cefalea crónica y probablemente con un carácter progresivo. Probablemente este niño tiene hipertensión intracraneal, pueden ser signos de esto. El resto de la exploración me interesa mucho evaluar al tallo encefálico y al cerebelo también, el resto de las estructuras que se encuentran en la fosa posterior. A todo niño que recibimos con dolor de cabeza no tenemos excusa para no hacer una buena exploración de fondo de ojo. Y si me encuentro un papiledema ya bien establecido o algunos datos progresivos, algunos signos iniciales de que esto se va a establecer, tenemos problemas. Como se menciona ahí, afectación de otros nervios oculomotores, tanto oculomotricidad externa como interna, la capacidad refléjica de los reflejos pupilares, alteraciones en los campos visuales, alteraciones en la movilidad facial, afectaciones en los craneales bajos. Cada uno de estos datos nos va diciendo, está dañada la parte alta del tallo, está dañada la parte inferior, está intermedia, perdón, o está dañada la parte baja del tallo. Evidentemente, si me encuentro con ataxia, lo primero que pensamos, cerebelo. Sí, pero también puede ser el vestíbulo, también puede ser afectación de la vía piramidal o de los cordones posteriores. Pero vamos encontrando datos que no deberían estar presentes a final de cuentas. Perdón.
recibí a este niño con cefalea crónica progresiva, mi exploración pues como que no está muy bien, no sé qué tiene todavía, pero no está muy bien. Bueno, el neurólogo pediatra sí debería saber, ¿no? Vamos a hacer una imagen. ¿Cuáles son mis indicaciones para llevar a cabo esto? En términos generales, los niños que pueden tener una historia familiar de migraña bien puesta, que tienen un pedigrí de migraña excelente, la realidad es que cuando son menores de 2, 3 años, y este niño en años más adelante va a experimentar los dolores de migraña como tal, antes de los 2 o 3 años regularmente no manifiesta sus eventos como dolor. Hace otras manifestaciones que por el carácter recurrente, cíclico, como los episodios de migraña y la historia familiar de migraña nos permite determinarlo como tal, pero el dolor no es una característica. Entonces, si yo tengo un niño pequeño, un lactante el lactante mayor de 1 año o un preescolar extremadamente joven y que se quejara de esto, se coge la cabeza o ya es capaz de mencionar me duele en este sitio o señalar el sitio que le pregunta la madre, bueno, esto es una indicación porque podría ser portador, pues evidentemente de esto. Hemos hablado del carácter progresivo de la cefalea crónica. Los que tienen migraña por aquí y llegan a tener migraña que tiene ese aviso que se conoce como aura, regularmente el aura se presenta en pocos minutos antes de que se genere el dolor. El aura regularmente dura unos pocos minutos, pero en términos generales no debe durar más de 30, no más de 60 minutos a lo sumo. Cuando nosotros tenemos una aura prolongada a más de esa hora que se menciona ahí, esto puede ser una de las complicaciones, puede ser una migraña complicada y podría establecerse una migraña permanente. El dolor de cabeza pulsátil no alternante, el carácter de la migraña, el tipo de dolor que experimentan los niños, en los adultos regularmente la migraña es pulsátil, pero en el caso de los niños se acepta también como opresivo. Pero bueno, cuando llegan a tener este carácter pulsátil, nos hace pensar en una cefalea vascular, como es una migraña, pero como buenas cefaleas vasculares también pensaríamos en hipertensión arterial sistémica, malformaciones arteriales, evidentemente casos de vasculitis lo hacen también. Y los sujetos que tienen migraña me dirán, sí, yo tengo migraña hemicraneal y con más frecuencia me duele el lado derecho, pero doctor, pues, a veces me duele el izquierdo, aunque sea más un lado que el otro. Pero sí, cuando no tiene este carácter alternante, y particularmente los niños son más pequeños, esto me obliga a descartar las otras causas que mencioné de cefalea vascular. Evidentemente, si yo tengo alguno de los datos de alarma en la exploración neurológica que mencioné antes, bueno, le hacemos una imagen. Y sobre todo cuando tengo el antecedente de un trauma reciente probablemente, tal vez el niño tiene una macrocefalia en relación al resto de la somatometría, mi exploración neurológica me sugiere localización, o tal vez datos, signos clínicos de alguna neuroinfección. Todos estos son algunas otras indicaciones para llevar a cabo la imagen, neuroimagen. ¿Y cuál le hacemos? Muchas veces por rapidez hacemos una tomografía, es lo que tenemos más accesible en los servicios médicos que tenemos. Pero si van a hacerse una tomografía por un tipo de cefalea que puede ser vascular, tengamos la precaución de hacer una tomografía con material de contraste. Y si yo estoy sospechando que la patología puede estar más localizada en la fosa posterior, pidamos la tomografía localizada, dirigida a la fosa posterior necesariamente. Si están en condiciones de hacer una resonancia magnética, genial, pero no todos nuestros pacientes, particularmente los que hemos estado en instituciones, cubren esas expectativas. Y las resonancias magnéticas en una institución grande son un poco difíciles de conseguir cuando son residentes, ¿no? Ven en 3 días cuando hayan acabado las demás urgencias, les dicen, ¿no? La punción lumbar, cuando en un servicio de urgencias a un paciente que tiene. Si el paciente experimenta cefalea episódica, aguda, progresiva, que llega a ser incapacitante, que lo hace llorar, gritar, que definitivamente le estorba para llevar a cabo sus actividades, que le impide ir a la escuela, bueno, eso a veces el niño le da gusto, ¿no? Dentro de todo. Que no le permite llevar a cabo sus actividades deportivas, que no le permite convivir con todos los demás, y además se encuentran alteraciones en la exploración, ¿saben qué? Antes de que le hagan la punción, y además yo estoy pensando que tiene hipertensión intracraneal, pues vamos a medir la presión intracraneal con una punción. No, mejor hagan una imagen previa, ¿no? Hagan una tomografía preliminar, habíamos dicho, con material de contraste. Si yo me encuentro una lesión que esté ocupando espacio y yo le hago la punción lumbar, ustedes saben, ayudo mucho a que este paciente llegue a enclavarse. Nuestras 3 mejores indicaciones entonces para hacer una punción lumbar
en un paciente que tiene una cefalea de un carácter intenso, severo, son estas. Una medición de la presión intracraneal, la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, que de hecho sería lo primero que tendríamos que hacer cuando estamos haciendo la punción lumbar. No evaluar qué tan rápido o lento salen las gotitas, que salen chorro. Van a enclavar a ese paciente si tiene hipertensión. Entonces, lo primero que hacemos cuando colocamos ya la aguja en su sitio es colocar una llave de 3 vías y enseguida colocar el raquimanómetro. Pero me van a decir, es que no tenemos raquimanómetros, ¿verdad? Pues en medio particular sí hay. Y lo que pueden hacer es cuando ustedes tengan un paciente, tal vez en medio particular, que llegaron a hacer una punción lumbar, se quedan con la varilla del raquimanómetro. Esta, yo sé que es desechable, pero realmente en las instituciones las reutilizamos 4 o 5 veces más todavía. Entonces, hay alguna manera de poderlo hacer. Si todavía tienen en las reliquias del hospital institucional un raquimanómetro de vidrio, genial, ¿no? Pues ahora úsenlo. La segunda indicación, evidentemente, las neuroinfecciones son una indicación absoluta para llevar a cabo una punción lumbar. O bien el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, pero no es absoluta con la punción. Evidentemente, a través de algunos estudios de imagen, somos capaces de llegar a este diagnóstico también. Ahora, con todo esto, me gustaría mencionar brevemente algunas variantes de migraña, y aquí me refiero a variantes de migraña con aura. Algunas variantes de estas, tal vez una más conocida por ustedes es la basilar, se refería también como vértebra basilar, se conoce también como troncoencefálica o migraña de Bickerstaff. Estos representan patología que se origina netamente en el árbol vértebro-basilar, fosa posterior para fines prácticos. Y entonces los pacientes pueden expresar muchos síntomas de la fosa posterior antes de experimentar el dolor como tal. Si en la fosa posterior tenemos el cerebelo, bueno, es factible que el paciente antes de, o bien me genere nistagmo, ataxia, por ejemplo, algunos trastornos de coordinación, alteraciones a nivel del tallo, bueno, afectación de los nervios craneales como tales. Las variedades serán dependiendo del nervio craneal afectado, bueno, que se esté expresando. Migraña hemipléjica, es un verdadero dolor de cabeza, al menos la primera vez que durante un evento de migraña, el dolor de cabeza intenso, fuerte, me hace una hemiplegia. La realidad es que todo el mundo pensaríamos en un infarto, una catástrofe allá adentro, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos historia familiar, que es lo más común, de pacientes que también generaban el mismo cuadro, esto es más fácil de diagnosticar como una migraña hemipléjica familiar. El problema es que así como hay familiar, también hay migraña hemipléjica esporádica. Repito, el primer episodio es mucho hacer diagnóstico de exclusión. El lío es que esto lo pueden continuar haciendo después. No todos los eventos de cefalea por migraña hemipléjica se van a asociar de hemiplegia. Algunos solamente será dolor, pero alguno que otro corresponderá a esto también. El término migraña oftalmopléjica desde el punto de vista descriptivo implica que el paciente va a expresar como una parte fundamental de su sintomatología dificultad para movilizar los globos oculares inervados por el tercero, cuarto o el sexto, o los 3 nervios craneales incluso. Sin embargo, esto es transitorio, pero por transitorio me refiero a que puede tardar horas o días, o raramente acercarse hasta una semana de estar oftalmopléjico, ¿no? Después de un episodio de cefalea. Evidentemente, esto también nos obliga a pensar en buscar otras estructuras dañadas y que no necesariamente se presentó así. La migraña retinal podría ser una imagen como esto, en la cual el paciente puede experimentar trastornos visuales y no necesariamente asociarse con dolor, pero esta imagen que tenemos aquí no nada más corresponde a una migraña retinal. No se ve así cuando el paciente expresa está en evolución de un desprendimiento de retina, o cuando el paciente llega a tener una trombosis de la arteria o de la vena central de la retina. Entonces, el pensar en ese diagnóstico nos obliga a distinguir otras cosas. Migraña confusional es poco frecuente, habitualmente la vemos en pacientes ya algo mayores, adolescentes, pero es más frecuente su presentación en el género femenino. Y regularmente, antes de que empiece el dolor, primero hacen efectivamente un síndrome confusional agudo, que se va acompañado de gran agitación, pueden tener algún tipo de déficit neurológico, más adelante progresan hacia sopor, somnolencia, y al despertar es cuando el paciente, si antes no había tenido, ahora va a tener un dolor de cabeza, pero bien puesto.
No es la peor cefalea, porque eso le correspondería a la subaracnoidea, la hemorragia, pero sí es una cefalea de gran intensidad. A veces me ha correspondido hacer ese diagnóstico en el primer episodio o a veces cuando ya están sobre la evolución de la migraña. Bueno, si estas son algunas variantes de migraña con aura, me interesa esto otro. Me interesa que sean capaces de reconocer como pediatras cuando la migraña se nos está complicando. Voy a hablar al final un poquito sobre estado migrañoso, así que me lo brinco. La migralepsia es una condición en la cual esa aura es capaz de desencadenar actividad epiléptica en el sujeto que experimenta la migraña. Evidentemente, el infarto migrañoso se refiere a una condición de un déficit permanente, no transitorio, como regularmente ocurre en la migraña, más de 24 horas cuando menos, en el curso de un episodio de una migraña. De la migraña crónica hemos hablado en cuanto a duración y del aura persistente. ¿Cuánto dijimos que duraba una aura regularmente? O más bien, ¿cuánto no debería de durar? Menos de una hora, ¿verdad? Más de 30, 60 minutos, estamos hablando de atipias. O también podría ser el caso de que un paciente me hace una encefalopatía migrañosa, que sería una arteriopatía cerebral autosómico dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Para fines prácticos, el paciente hace deterioro neurológico, el nivel de conciencia se va deteriorando, puede haber fiebre, hay afectación en grado variable en la exploración neurológica y el paciente, si nosotros le hacemos una resonancia magnética, nos encontramos daños particularmente en la sustancia blanca. Esa es una urgencia. Ahora, está resaltado, bueno, no sé si ya se dieron cuenta, pero los señaladores, la realidad es que no son círculos, son cuadritos que coinciden con esto. ¿Por qué me interesa determinar cuándo un evento de migraña se me ha complicado? Pues por esta razón, a un paciente con una migraña complicada yo no le voy a dar ningún medicamento que tenga una acción vasoconstrictora. ¿Como cuáles? Lo que utilizábamos hace tiempo, ocasionalmente se usan los ergóticos, la ergotamina con cafeína, la dihidroergotamina que existe también en el mercado en el presente, o bien los triptanos, que son el último grito en la moda, pero también tienen un carácter vasoconstrictor. ¿Por qué no los damos? Son vasoconstrictores y si no tenía, voy a generar o voy a empeorar una de estas posibilidades. Entonces, tip importante para los pediatras a la hora de pensar en otro tipo de variedades de la migraña. Forman parte de ese 25% adicional, que no la atinarían por suerte. Me interesa saber que el pediatra recuerde algunos síndromes periódicos de la infancia, están mencionados aquí. Regularmente recibimos la llamada telefónica, el pediatra recibe la llamada telefónica en la noche, alrededor de las 9, 10 de la mamá que está desesperada, porque dice, es que mi marido está que no se aguanta porque el niño, el lactante chiquito que tenemos, lleva ya varias horas en las que llora, se calma un ratito, vuelve a llorar, ya le cambié el pañal, ya me aseguré que orinó, que evacuó, que no lo hizo, no tiene infecciones, no tiene fiebre, doctor. ¿Qué es? No, pues no se preocupe, a lo mejor es intolerancia a la lactosa, lo podemos manejar, o a lo mejor es alergia a las proteínas de la leche, o a lo mejor es inmadurez nada más, tanto endocrina como neuromuscular del tracto digestivo que puede ser esperado para ese grupo de edad también, y le vamos a dar una leche del grupo Comfort probablemente, ¿no? Pero si interrogan un poquitín más en la historia familiar, se van a encontrar que todos estos pacientes, y estamos hablando del primero, ese paciente tiene historia o un pedigrí familiar de migraña. Y el carácter recurrente nos ayuda otra vez. Las personas que tienen migraña saben que vienen los brotes de migraña por algunas épocas, pasan otros periodos, están en paz asintomáticos, luego vuelven a agruparse. Algo parecido pasaría con estos niños así. Así que es un dolor de cabeza adicional, diablos, y ahora pues vamos a hacer ese diagnóstico diferencial también. Pero es un diagnóstico igual que la migraña por exclusión. Si yo le hago algún tipo de estudios agregados, imagen, electroencefalografía o alguna otra cosa, no debo de obtener nada, ¿eh? La tortícolis paroxística benigna regularmente la encontramos en edades jóvenes, en lactantes, a veces en edades mayores, pero regularmente ocurre en los lactantes. Como lo menciona su nombre, son algunos episodios en los que hay, bueno, el sujeto, el niño en este caso, voltea la cabeza lateralmente de manera recurrente, pero pueden ser unas pocas o pueden ser unas muchas, pueden ser minutos, puede ser que lo haga a lo largo del día en múltiples ocasiones y se puede pasar algunos días haciéndolo también. Otra vez vuelve a caer en periodos asintomáticos y luego nuevamente reinicia. El vómito cíclico tiene una característica
parecida en cuanto a regularidad de ese carácter cíclico, pero regularmente el vómito cíclico lo vemos en edades jóvenes y suele no asociarse en ese momento con cefalea, con dolor como tal. Hay vértigo asociado con migraña y hay vértigo paroxístico benigno también, y hay algunas ocasiones en las que esos eventos de vértigo se pueden o no asociar con dolor. Me refiero en edades mayores. ¿Se acuerdan que decíamos que en edades jóvenes el niño no expresa la cefalea como tal? Y la migraña abdominal a veces puede acompañar un evento también, es el coco de los gastroenterólogos pediatras, y es cuando nos lo pasan a nosotros. ¿Qué características nos pueden ayudar a definir esto? Otra vez, historia familiar de migraña, el carácter cíclico o episódico de estos episodios, y particularmente que en general estos no se asocian con eventos de dolor. Entonces hasta se pueden volver profetas, ¿no? Señora, pues ahorita no expresa, pero cuando tenga unos 8 años más o menos, 10 años, va a tener dolores de cabeza, y efectivamente, ¿no? Bien, vamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a hablar muy rápidamente sobre el manejo de un cuadro agudo de migraña. Sea un cuadro episódico, limitado probablemente, que sí responda al manejo, o tal vez un cuadro que no lo ha hecho. Y yo creo que todos hemos recibido algún niño así, tanto en medio institucional como en medio privado. Y en los dos casos, yo creo que les genera a ustedes también dolores de cabeza, ¿no? Esto parte del catálogo maestro de las guías de práctica clínica que tenemos en nuestro país. Es una revisión que se hizo en el 2016. El problema que tenemos es que en toda esa revisión tan solo se habla de patología de adultos. Tenemos líos. En términos generales, los dolores de cabeza, sean del tipo que sean, en caso de pediatría, hay pocos estudios. Evidentemente existen estudios, pero no tantos como tenemos en los adultos. Y entonces lo que hacemos es hacer manejos genéricos basados en la experiencia, no tanto en la evidencia como deberían de ser. Llamo a fulanito y así es como lo manejan aquí. Yo leí que en Canadá lo manejan de esta forma, y en Europa, y en Australia, y a lo mejor en Estados Unidos, o en México, y en Morelia, y no sé cuánto. Y es un relajo, no hay consenso para un manejo pediátrico como tal. Así que les voy a presentar lo que sí podemos hacer. En el caso de los adultos y probablemente los adolescentes, si el paciente tiene todavía, si él es capaz de manejar una vía oral probablemente, bueno, intentaríamos, y particularmente desde etapas muy tempranas, utilizar analgésicos muy convencionales. Son los que están apoyados por estudios de evidencia como útiles en el manejo de la migraña. Paracetamol, ibuprofeno, naproxen, aunque el naproxen no me ha servido tanto, pero los otros dos realmente me funcionan muy bien para abortar algunos episodios en etapas tempranas de niños. Bueno, si el paciente que es portador de migraña no tiene tolerancia oral, bueno, pues vamos a usar la vía parenteral, sea intravenosa, sea subcutánea, sea sobre la lengua, por debajo de la lengua, y entonces podríamos administrar algunos de los medicamentos que tenemos aquí. No hay respuestas esencialmente a los manejos, mándelo al servicio de urgencias, no permitan que esto se prolongue. Entre más tiempo transcurra, la realidad es que es más difícil sacarlo. Hasta arriba está una imagen de una niña, y esto quiere decir, está durmiendo. Particularmente en el caso de los pacientes pediátricos, aunque también los adultos funciona muy bien, el reposo y muy bien el sueño funciona como un analgésico natural. Muchas veces a las madres que recibo en mi oficina les pregunto, oiga, ¿y qué ha visto que le funciona mejor? ¿Darle la pastilla X o o llevarlo a dormir? Pues doctores, que se controla igual o a veces un poquito mejor con sueño. Y entonces, ¿por qué mejor no lo hace dormir? Claro, si las circunstancias se lo permiten, ¿no? En lugar de andarle dando medicamentos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es colocar al paciente en un reposo y, si es posible, en sueño. Y en amarillo tengo resaltados los dos medicamentos que funcionan particularmente más en niños. Que conste que ahí no está mencionado el ácido acetilsalicílico, aunque muchos adolescentes y adultos lo andan tomando en prescripciones del mostrador en la farmacia o porque la vecina se los dio, etcétera. ¿Por qué no está el ácido acetilsalicílico? ¿Por qué no está tampoco la dipirona, el metamizol? Por una razón muy sencilla, sabemos el carácter que tienen sobre la agregación plaquetaria. Y yo no sé si este paciente con una cefalea crónica vascular progresiva
es portador de una malformación y sangró o va a sangrar, y con esos medicamentos pues, lo ayudamos a empeorar, ¿no? Entonces mejor los evitamos. En el pasado, hasta los 90, utilizamos estos ergóticos. Nos funcionaban bien. Por ahora en Europa realmente ya es muy discutido su uso. En México los utilizamos cuando no tuviéramos otras alternativas en términos generales. Pero tal vez una limitante para usarlos es, en el caso de los pediátricos, que rebasen la edad de 8 o 10 años en términos generales. Los otros medicamentos vasoconstrictores que utilizamos son los triptanos, solamente que estos están aprobados, estos 3 que están mencionados aquí, son los que están aprobados para el uso pediátrico por la FDA, pero la restricción que nos pone es la edad otra vez. Solamente mayores de 12 años es aceptable o es seguro realmente manejarlos en términos generales. He mencionado que no son los únicos triptanos que tenemos en el mercado, pero son los que sí están aceptados para pacientes pediátricos. Antes, mientras el paciente ingresó y tiene el dolor y está en la peor jaqueca de la vida, si le decimos, es que te tienes que cuidar, evita abusar de los analgésicos, toma mucha agua, pues no les va a hacer ningún caso, ¿no? Así que esto nos lo guardamos para cuando ya se resolvió la situación. Oiga, señora, ¿y quiere que se le repita otra vez? No, doctor, no quiero. Pues pórtese bien, ¿no? Lleve a cabo hábitos saludables, pero hasta arriba está resaltado, evitar el abuso de analgésicos. ¿A qué le llamo abuso de analgésicos? Y aunque van a decir, no, ¿cómo pasa? Sí, sí pasa. Abuso de analgésicos implica más de 15 días en un mes y durante 3 meses de haber utilizado o bien analgésicos o bien los vasoconstrictores, los triptanos, para los pacientes que tienen cefalea. Van a decir, ¿es en serio? Sí, es en serio. Yo he recibido estos pacientes. 3 meses por meses, se sorprenderían de lo que recetan en las farmacias, bueno, no puedo mencionar, pero lo que recetan en los consultorios de las farmacias, cada 8 horas durante 3 meses, porque le ha dolido durante mucho tiempo. Y evidentemente, si es paracetamol, pues hay que hacer pruebas de función hepática, ¿no? Y si son triptanos, hay que tomarle la presión y otras cosas más. Bueno, por el tiempo me voy a brincar todo lo demás que está escrito ahí, pero es descriptivo. Hasta abajo nada más. Punto. Está resaltado de otro color. ¿Para qué me sirve a mí que puedan identificar cuáles son los desencadenantes y cuáles son sus avisos? Pues evidentemente para evitarlos, ¿no? Si el adolescente les dice, es que cada vez que como chocolate o un café con mi novio o algo, ¿y por qué comes chocolate y te vas a tomar café? Puedes tomar otra cosa, ¿no? Te puedes ir a hacer otras cosas con tu novio, pero algo que no te genere dolor de cabeza. Y por último, es importante, vienen con nosotros la mayor parte de las veces por dolor, sí es cierto, pero es nuestra obligación por todo lo que vimos, completar un protocolo de estudio. Ahora, ya estamos terminando. Hay ocasiones en las que el dolor de cabeza no ha respondido al manejo y a esto se le conoce como estado migrañoso. Esas son las características en general. Es un dolor de cabeza que no es ni leve ni moderado, es grave, es incapacitante y es prolongado. ¿Prolongado cuánto? Más de 72 horas. ¿Y hasta cuánto? Ahí dice hasta 2 o hasta 4 semanas en términos generales. Y además, evidentemente, en todo ese tiempo son los pacientes que no han respondido a un uso aparentemente adecuado de los medicamentos que había mencionado antes. Causas frecuentes, es una de las razones por las que se les cuida. No abusen de los analgésicos, no abusen de medicamentos. Es una causa frecuente de desarrollar estado migrañoso. Sin embargo, sabemos también que otras condiciones lo pueden llevar a cabo, lo pueden desarrollar. Infecciones respiratorias, periodos de ayuno prolongados, irregularidades en el sueño. Creo que estoy describiendo a un adolescente, ¿no? No duermen, no comen y no beben agua. Y vienen en jueves o en viernes al hospital a urgencias porque les duele la cabeza como demonio, ¿no? Bueno. ¿Cómo se maneja esto? Evidentemente, yo lo hospitalizo. Se sienten miserables, no han comido en quién sabe cuánto tiempo, están secos en la boca y en otras partes del cuerpo. Pues vamos a mejorar sus condiciones. ¿Cuáles son los pilares entonces del manejo del estado migrañoso cuando ingresa al servicio de urgencias? Rehidrátenlo, pasen un bolo de solución salina y después manténganlo, denle soluciones de sostén, involucren un poco de soluciones glucosadas, cuando menos, traten de recompensar sus condiciones hídricas y metabólicas que están tambaleándose. Han estado vomitando y todavía ingresan vomitando y si no se quitan los ensucian ustedes. Quiten ese síntoma también incoercible, controlen el vómito. Evidentemente los analgésicos se utilizarán, pero vamos a empezar
otra vez con, bueno, vete a dormir y toma paracetamol o toma ibuprofeno o algo, no, pues no le va a servir, ya lleva días en esta condición. Los puede ayudar mucho. A la mañana siguiente cuando despiertan se los agradecen, ¿no? Y entonces les vuelven a dar las indicaciones generales para el dolor crónico. Esas son algunas alternativas. No hay alternativas universales, dijimos, para el caso de los niños y los adolescentes, pero bueno, se pueden aceptar. Por ejemplo, en Canadá empiezan con metoclopramide y clorpromacina y también pueden llegar a utilizar ketorolaco en ese bloque. Es una especie de cóctel. La realidad es que, repito, depende de la experiencia del sitio hospitalario y el país, será la manera como se van utilizando. Pero esta tabla se las presento para que tengan algunas alternativas. No me ha servido lo que le hice primero, pues háganle lo que le sigue. Funcionó, caray, qué bueno. No funciona, ¿saben que esto lo pueden repetir en 8 o en 12 horas? Por un día o 2 días aproximadamente, regularmente esto funciona. Y ya para concluir, la migraña en el caso de los pacientes pediátricos, había dicho muy al principio, es el tipo de cefalea primaria más frecuente que tenemos, pero ya vimos que ni es el único tipo de migraña que experimentan los niños, la migraña común, la migraña con aura y sin aura, ni tampoco la migraña es la única causa, ¿no? La migraña es un diagnóstico clínico y a mí me corresponde excluir todo lo que puede parecerse, pero no lo es, ¿no? Ya vimos lo importante que puede ser en el momento dado es identificar, es necesario que identifiquemos el patrón de migraña, porque en esos casos de migraña complicada está completamente contraindicado dar vasoconstrictores. ¿Se acuerdan que hablamos que les hablé de las variantes y de los equivalentes? Les dije, responden muy bien al tratamiento, pero hice trampa y no les dije a qué. ¿A qué responden estos niños? Responden excelente a los profilácticos, a los preventivos. Y un preventivo de migraña excelente para estos niños y en las dosis más bajas de introducción, si es que las calculamos por peso, es a 1 o 2 miligramos por kilo de topiramato. Y responden, pero fabulosamente. Lo dejamos de 6 a 12 meses y el niño está agradecido de que ya no vuelva a tener los episodios de vértigo, dolor abdominal, tortícolis paroxística, etcétera, ¿no? Bien. En tercer lugar dice, aunque hayan venido en esta ocasión por el dolor, no importa, estúdienlos de manera completa. Y por último, al igual que en los adultos, los tratamientos que tenemos en este momento a nuestra disposición, en realidad son útiles. No andamos haciendo ciencia ficción, no hay otras cosas. Es cierto, hay tratamientos más sofisticados, aunque no están completamente avalados. Estimulación vagal, estimulación magnética transcraneal, etcétera, pero no está completamente establecido, mucho menos en el caso de los niños, ¿no? No responde regularmente a todo esto. Y bueno, por su atención, gracias. Espero que ahora no acaben con dolor de cabeza. Gracias.